dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. El Salmo dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Y Hebreos dice: sacrificio y ofrenda no quisiste o no te agrada, mas me preparaste cuerpo. ¿Por qué esa aparente contradicción? Un aparente error. Sabemos que no hay error, tampoco hay contradicción. Has abierto mis oídos, dice el Salmo. Y el Espíritu Santo, al citar este Salmo, dice: me preparaste cuerpo. ¿Por qué indica eso? Porque aquí vemos al Señor como el siervo que está dispuesto a obedecer a su Señor. Esta es una figura del siervo de Éxodo capítulo 21, que por amor a mi Señor, por amor a mi esposa y por amor a mis hijos, él decide no quedar libre, y entonces es llevado a un poste y con una lesna le hacen una abertura en el lóbulo de su oído. Eso es para indicar que ahora él va a obedecer para siempre a su amo, por amor a su amo, por amor a su esposa, por amor a sus hijos. Entonces aquí vemos al siervo perfecto que estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y entonces, ¿cómo iba a cumplir él la voluntad de su padre? ¿Cuál era la voluntad del Padre? Esto toca las fibras de nuestro corazón. ¿Cuál era el deseo del Padre? El deseo del Padre era rescatarnos a nosotros, salvarnos. Y para hacerlo, él tenía que venir a esta tierra. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Y Hebreos dice: me preparaste cuerpo. El que estaba dispuesto a obedecer para cumplir el deseo y las demandas de su padre, tuvo que venir tomando forma de siervo, semejante a los hombres. Él vino como el siervo para hacer la voluntad del Padre. Entonces aquí vemos la encarnación: me preparaste cuerpo. El Señor asumió humanidad, 100% humano. Él, como bien sabemos, hermanos, sufrió lo que los humanos sufren, experimentó lo que los humanos experimentan, emociones. Pero algo que nos deja siempre sorprendido, cuando hablamos de los sentimientos, cuando hablamos de las emociones del Señor Jesucristo, estamos hablando de los sentimientos, de las emociones, de los sufrimientos de un hombre sin pecado. Por eso es que las emociones del Señor eran más intensas que las nuestras. Cuando uno ve a alguien llorar, uno puede empezar a llorar. Uno se puede compungir. Yo me imagino ir al Zulia y ver a la hermana Olga, la esposa del hermano Josué, y ver a Jacniel. Y yo pienso en este lado. Uno llegar allí y verlos a ellos, eso mueve las fibras del corazón, porque uno conoce esa familia y conoce cuál no será el agudo dolor de su esposa y de su hijo. Pero hermanos, el Señor, sin pecado, sus emociones eran altamente puras. Se identificaba plenamente. Por eso es que el Señor, al ver las multitudes, Él se compungía. Yo cuando veo las multitudes, yo puedo tener diferentes sentimientos, pero Él, al ver a las multitudes, Él las veía como ovejas sin pastor. Yo me monto en el metro y veo las multitudes en el metro y digo: qué molestia.
qué dificultad, aquí no se puede transitar. Y empiezo en mi corazón a expresar quizás diversos sentimientos, pero el Señor, al ver las multitudes, Él se compungía. Por eso no era difícil, hermano, que cuando llegó a la tumba el Señor no estaba haciendo ningún espectáculo. Cuando Él vio a Marta, a María llorando, la Biblia dice, Jesús lloró. Una humanidad perfecta. Se cansó, tuvo hambre, Él lloró. La Biblia no nos dice, pero cuántas sonrisas no se dibujaron en ese rostro tan tierno. Entonces, aquí vemos la encarnación. Me preparaste cuerpo, un cuerpo preparado por Dios. Pero también se puede apreciar en el Salmo la vida del Señor, porque el salmista dice, has abierto mis oídos. Y el versículo 7 dice, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. La vida del Señor, porque si uno ve el nacimiento virginal del Señor, ese cuerpo que fue preparado, Dios lo introdujo al mundo. Sacrificio y ofrenda no te agrada, me preparaste cuerpo. Vemos la introducción de Él en el mundo, también podemos apreciar la vida de Él en este mundo. Una vida que agradó en todo al Padre. He aquí vengo. Se ha dicho, es inimaginable pensar esa conversación en la gloria, el Padre y el Hijo. He aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y eso fue lo que se apreció en los evangelios, cómo Él hizo la voluntad del Padre. Esa fue su deleite. Él lo dijo allí cuando tuvo aquel encuentro con la samaritana: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Su deleite, su placer, su dicha era hacer la voluntad del que le envió. Hermanos, ningún otro, ni los antiguos, los santos de la antigüedad, comenzando con Abel en Hebreos capítulo 11, Enoc. Uno puede seguir y ver a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a Moisés, y ahí uno podría pasar por todo el Antiguo Testamento y va a encontrar a fieles hombres que por gracia están en Hebreos capítulo 11, pero ninguno de ellos puede decir: el hacer tu voluntad me ha agradado. Su comida no era hacer la voluntad de Dios permanentemente. Ellos agradaron a Dios. Dice la Biblia de Moisés que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero hermanos, ninguno como Él. Él agradó en todo al Padre. No hubo en ningún momento nada que el Padre pudiera señalar de Él. Todo lo hizo de tal manera que agradaba al Padre en todo. El Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué palabras del cielo se escucha al Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia? Él no dijo: en quien he tenido complacencia o en quien tendré complacencia. En quien tengo, en tiempo presente continuo. Nunca dejó de dar al Padre
un olor grato. Y fijémonos, hermanos, que en la vida del Cristo, ¿dónde estaba la ley? La ley estaba en medio de mi corazón, dice, y tu ley está en medio de mi corazón. Allí estaba, en el centro de su corazón. Pero también en el Salmo hay referencias a su muerte, porque cuando el versículo 6 dice sacrificio, ofrenda, y habla de holocausto y expiación, nosotros vemos las ofrendas levíticas aquí, de las que se mencionaron en el día de ayer, las 5 ofrendas levíticas. Aquí vemos la ofrenda del holocausto, vemos la ofrenda de la flor de harina, pero también vemos el sacrificio y la expiación, que es un sacrificio con derramamiento de sangre por causa del pecado. Entonces, si vemos la encarnación del Señor, vemos su vida en todo agradando al Padre, también en este salmo podemos apreciar su muerte, la muerte del Señor, que cumplió los 5 sacrificios de Levíticos. Hermanos, para hablarnos de la muerte del Señor y del sacrificio del Señor, no bastaba un solo sacrificio, sino que era necesario los 5. Y los 5 sacrificios, en todos sus aspectos, nos hablan del solo sacrificio de Cristo, que fue un sacrificio por la culpa, que fue un sacrificio por el pecado, que fue un sacrificio para traernos paz, pero que también fue un sacrificio de olor grato para el Padre, y de esa flor de harina, la vida excelente del Señor, fue algo que el Padre lo percibió de una manera exquisita. Entonces, hermanos, aquí está la muerte del Señor, pero también en el Salmo podemos apreciar la resurrección del Señor, y eso lo podemos apreciar en el versículo 1 hasta el versículo 3, porque aquí comienza el salmista hablando de una experiencia. Él se encuentra como en un pozo de desesperación, en un lodo cenagoso. Él se encuentra hundido, sumergido, y él entonces experimenta la salvación de Dios cuando clama. Y eso lo podemos apreciar, hermanos, en la resurrección del Señor Jesucristo. Él, con gran clamor y súplicas, al que le podía, como dice Hebreos también, para citar sin errar la cita, Hebreos capítulo 5 es donde encontramos, él dice, el versículo 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué nos enseña este versículo? Que el Señor no estaba pidiendo ser librado de la muerte, de la cruz, porque Él sabía que era necesario su muerte. Él está hablando de su resurrección, y el Señor al tercer día resucitó, y como si fue sacado de ese pozo de la muerte, y al tercer día vemos a Él, sus pies sobre peña, y versículo 3 dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Por eso nosotros podemos hoy cantar, por eso nosotros hoy somos invadidos de gozo, porque buscamos entre los muertos al que vive, no está aquí, ha resucitado. Y eso da motivo y razón al culto de la cena del Señor, porque seríamos dignos de conmiseración si solamente pensáramos en el que vino, se encarnó, el que vivió durante años aquí en esta tierra, aproximadamente 33 años y medio, vivió en esta tierra agradando al Padre en todo, y solamente le contempláramos en la cruz. Pero aquí este salmo nos hace elevar un cántico nuevo. Él resucitó, Él vive. Entonces, hermanos,
teniendo por delante este pasaje, ojalá pues que nuestras almas puedan considerar al que en todo hizo la voluntad del Padre. Una pregunta aquí en el versículo 6. Donde estamos oyendo. Versículo 6. Cuando leemos nosotros, como ha expresado nuestro hermano, esta porción en el libro de Hebreos, has abierto mis oídos, y allá dice, me has preparado cuerpo. Solo me voy a referir a la porción. Cuando se lee en Hebreos, Hebreos nos manda a este libro, Salmo, la referencia. Cuando se lee en Salmos, el mismo versículo, ¿a qué libro se está indicando aquí? ¿A qué rollo? Eran rollos en aquel tiempo. Igual que hablar de las escrituras en el tiempo presente, lo que antes escrita como la tenemos ahora, en capítulo, versículo, ni en un libro formado como tal, era un rollo. Así es que esto más bien nos hace referencia a la forma como existió el libro y ahora como lo tenemos, una forma más amplia, más cómoda para desarrollar los estudios. Es parte de lo que tenemos de información, es eso. Las primeras formas como se presentó la palabra de Dios fue en rollos. Ahora este salmo es un salmo muy interesante que nos lleva al Señor y sus experiencias. Las experiencias de David, bueno, pasaron a ser como simbólicas del Señor, porque muchas cosas, así como algunos versículos tienen que ver directamente con David, como hemos leído del versículo 12, también hay algunas porciones que solo pertenecen al Señor. Sin embargo, no estoy como desconociendo, acepto el comentario de nuestro hermano. En el versículo 12, me han rodeado sin número, me han alcanzado mis maldades, no puedo levantar la vista, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falta. En las profundidades de las expresiones del Señor, sus sufrimientos relacionados con el precio que estaba pagando por nosotros el Señor, es profundo en su amor y en su misericordia. Y me atrevo a decir que al Señor no le costaría hacer suyos nuestros pecados y exclamar exactamente como está escrito, porque me han rodeado males sin número. Esos males sin número solamente le alcanzaron al Señor. Me han alcanzado mis maldades, no las cometió Él, pero las cometí yo y las cometió usted. Él se las apropió. Y no puedo levantar la vista, es la posición de la cruz. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. El escenario de la cruz y la forma en la que el Señor estaba crucificado era difícil hasta respirar. Sin embargo, acepto pues el comentario de nuestro hermano, porque también sabemos que David como tal era hombre y a él sí le asistían males por ser hombre, por el pecado que está en el hombre.
Interesante, pacientemente esperé a Jehová, eso es único en el Señor. El único que cayó ante las preguntas y que tomó la actitud de aquel animal que cuando sabe que le van a matar, él no levanta la voz, fue el Señor. Su paciencia toda aquella noche, Anás, Caifás, Herodes, Pilato, y él esperó. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Es aquel que, aunque el Salmo 102 habla de la soledad y del abandono, no, el Señor nunca desconoció que el Padre le oyó. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Esto se parece al Salmo 69, donde el Señor no podía hacer pie. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. El Señor no iba a quedar en la cruz para siempre. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Es el profeta Isaías que nos habla de 5 cánticos del siervo. Empezando con el capítulo 42 hasta el capítulo 53, que estos capítulos presentan algunos versículos que se les reconoce como los cánticos del siervo. Eso indica que el Señor hizo una obra con alegría, con gozo. Él en sí es a seguir en todo, porque así debiera de suceder con nosotros. Servirle al Señor con alegría, con gozo. Eran los apóstoles que estaban cantando y alegres por haber sido castigados, encarcelados por testificar del nombre del Señor, su dignidad. Pero aquí tenemos hermanos que queremos oír. Quisiera, antes de que los hermanos sigan con la pregunta que hizo el hermano y volver a insistir en eso de que en el rollo del libro está escrito de mí, es una referencia a las escrituras, como ha indicado Fausto. Y en el Señor, en el camino de Emaús, Él le dijo a Cleofas y al otro discípulo que estaba allí, Él le dice en el versículo 27, el Espíritu Santo declara, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Es interesante eso, que él empieza la ley, Moisés y los profetas. También habla de los salmos. Entonces, ¿qué nos enseña esto, hermano? Que la Biblia está llena de Cristo. Que yo voy a encontrar unidad, cohesión, armonía, belleza en las Escrituras cuando yo estoy buscando al Señor en ellas. Cada libro de la Biblia presenta a Cristo en alguna medida, en algún aspecto. Por lo menos en el libro del Génesis, Jesucristo es allí visto como el principio. Y hay pasajes que nos hablan de Él. El primer pasaje donde hay una profecía acerca del Mesías es lo que el Señor le dijo a Adán. Dios le dijo a Adán que de la simiente de la mujer iban a ser uno, que él iba a ser herido en el calcañar, pero que él iba a herir a la serpiente en la cabeza. Ya ahí el Espíritu de Dios estaba indicando detalles sorprendentes de la simiente de la mujer. Ya está hablando de una manera que indica del nacimiento virginal de Cristo, aunque no lo dice expresamente. Él no dice de la simiente del hombre, de la simiente de la mujer. Está hablando de que va a ser un hombre.
que viene de esa simiente y que él va a ser herido en el calcañar, va a sufrir, aunque él va a vencer, va a herir a la serpiente en la cabeza. Y uno lo puede seguir viéndolo a lo largo de las Escrituras. Por eso es que, como está escrito en el rollo de mí, o sea, no hay referencia a un libro exacto y a un pasaje exacto. Sí se hace referencia a las Escrituras hablan de mí. O sea, las Escrituras están llenas de Cristo. Donde yo vaya a ellas, yo debo leerlas pensando en el Señor. El Señor le va a dar armonía y le va a dar cohesión a las Escrituras. Creo que todos en este versículo 7. Es como el texto que le da sentido a todo lo demás. Yo me he dado cuenta, y lo digo con cuidado, pero en algunas ocasiones en la cena del Señor, algunos confundimos este texto con lo que sucede en Isaías capítulo 6. En Isaías capítulo 6, después de aquella visión que tiene Isaías del trono de Dios, él oye una voz que dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y entonces él se postula como si fuera: envíame a mí para hacer tu voluntad. Y usamos muchas veces esta escritura para referirnos al Señor. El Señor no dijo así. No es el pasaje de Isaías capítulo 6 que nos habla del Señor: envíame a mí para hacer tu voluntad. Sino este pasaje, yo creo que es cuestión de confusión porque las palabras se parecen. Pero aquí el Señor dijo: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces, solamente tres cositas muy sencillas que siempre son destacadas cuando nos referimos al Señor. He aquí que vengo, eso nos habla de disposición. Nos gusta este aspecto en la obra de Cristo, que la Escritura destaca que Él lo hizo voluntariamente. Nadie le obligaba. Hay tantos pasajes en la Biblia que hablan de esta verdad, que Él se despojó a sí mismo, que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hubo disposición en el Señor. Pero la otra cosa que se destaca en este versículo, dice el mismo Señor: en el rollo del libro está escrito. El rollo del libro nosotros sabemos que se refiere a las Escrituras. Y esto nos habla del diseño que había para el Señor. Como hemos oído, toda la Biblia nos habla de Cristo. Desde sus inicios allí en Génesis, pasando por los libros históricos, libros poéticos y proféticos, todos nos hablan de este diseño que ya estaba perfectamente preparado para que el Hijo de Dios viniera al mundo y diera su vida por los pecadores. También hay tantos pasajes en la Escritura, en el Nuevo Testamento, que nos hablan, como hemos oído, que el Señor le citó a los discípulos que era necesario que se cumpliese en Él todo lo que estaba escrito en la ley, en los salmos y en los profetas, el diseño divino. Pero sin duda, lo que más destaca, a mi modo de ver, es que dice: está escrito de mí. Y esa es la distinción del Señor, no de otro. Como hemos oído, sí hubo personajes destacados en las Escrituras, hombres grandes, que la Biblia dice de los cuales el mundo de ellos no era digno, pero ninguno como el Señor. Él era el Mesías, el ungido.